Hola a todos, bienvenidos una vez más a su sección de inmunología. En esta ocasión vamos a platicar de los inicios del sistema inmunitario. Resulta que en la antigüedad los romanos tenían pues sus integrantes del Senado y había una característica que los distinguía del resto de la comunidad y era immunitas. Eso viene del latín. ¿Y qué significa eso? Bueno, es como en la actualidad el fuero, por lo que algunos gobernantes y senadores de algunos países pues no les ocurre nada aun cuando sus acciones sean bastante dudosas. Entonces, esta capacidad la tenía el Senado, por lo que Tucídides de Grecia se imaginó o hizo la comparación con aquellas personas que de alguna manera o entre algunas enfermedades no se contagiaban o no presentaban los síntomas de la enfermedad. Entonces, Tucídides dijo que eso se parecía mucho a la propiedad del Senado, que era immunitas, y utilizó el término inmunitas para referirse a aquellas personas que de alguna manera no se enferman. Entonces, resulta que los seres vivos somos muchos y muy variados. Sin embargo, todos, absolutamente todos, más complejos o más sencillos, tenemos una protección contra los patógenos y esto es nuestro sistema inmunitario. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad es la reacción frente a sustancias extrañas. Nosotros podemos pensar que nuestro sistema inmunitario tiene que reaccionar siempre frente a bacterias, virus, hongos, parásitos o cosas dañinas, pero resulta que de repente también ataca pulmones, cacahuates o, no sé, córneas, el trasplante de riñón, florecitas, y ustedes dicen, pero ¿y eso por qué? Si los cacahuates no hacen daño, las florecitas menos. Pues resulta que el sistema inmunitario no reacciona solamente contra los patógenos, sino contra las sustancias extrañas. ¿Y qué son sustancias extrañas? Todo, absolutamente todo lo que no sea nuestro, lo que no sea de nuestro cuerpo, por más que sea de nuestro hermano, de nuestra mamá, no importa, el sistema inmunitario va a reaccionar contra ello. Por eso tenemos problemas en los trasplantes de hígado, de riñón, etcétera, y algunas personas incluso al comer o al respirar. Bueno, resulta que el sistema inmunitario se encuentra, como les dije, en los seres vivos en general. Y en la evolución nosotros sabemos que provenimos de una célula que después empezó a diferenciar y estaba en el océano, posteriormente salió de ahí y pudo dar origen a seres más complejos. Bueno, de los seres más antiguos que existen están los insectos y los insectos pues ya tienen sistema inmunitario, pero como no es tan complejo como lo que nosotros tenemos como seres humanos, consideramos que el sistema inmunitario que está en los insectos es muy antiguo porque ellos son antiguos en la evolución y además un poco sencillo. Por esto se le llama inmunidad innata, porque no le cuesta ningún trabajo existir, sino que simplemente ya está ahí. Es lo que tenemos de base. Después, en otro video, hablaremos de inmunidad adaptativa. Pero bueno, iniciamos hablando de inmunidad innata, que como les dije se considera muy antigua, dado que ya en seres tan antiguos evolutivamente como los insectos se puede encontrar. ¿Y cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Pues barreras físicas y químicas, o sea, cosas que detienen a los patógenos para mantenerlos fuera del organismo, como pueden ser los epitelios, como puede ser el exoesqueleto de los insectos, también los estornudos que provocan que si una partícula quiere ingresar a nuestro organismo, tal vez nosotros lo podemos expulsar con el estornudo. También se tienen sustancias antimicrobianas, eso quiere decir moléculas que pueden matar o detener a los patógenos, como los ácidos grasos. A nosotros nos encanta tener la piel sin brillos. Pero los ácidos grasos están ahí por una razón y es que detienen
y matan a muchos patógenos. Por eso, aunque nosotros queramos cambiar nuestra piel tiene ciertas características por algo. Entonces también tenemos el ácido láctico, que es excretado en el sudor, y este ácido, como su nombre lo indica, pues detiene a patógenos. También en las lágrimas tenemos otras sustancias, como por ejemplo la lisocima, que frena la producción de la pared bacteriana, o los ácidos gástricos, que tienen un pH tan bajo que hasta, por ejemplo, un pedazo de carne se deshace ahí. Entonces, ¿qué no le pasará a una simple bacteria que entra a nuestro estómago? Y todas estas son barreras que nosotros colocamos para que en general los patógenos no entren a nuestro organismo. También, por ejemplo, el esperma tiene espermina, que detiene bacterias. Entonces ya hablamos de las barreras físicas y químicas y nos podemos imaginar otras barreras físicas y químicas. Todas esas barreras nos sirven para que los patógenos de entrada no puedan ingresar a nuestro organismo. También tenemos células. Entonces, células que ya son especializadas en combatir patógenos que hayan podido rebasar nuestra primer barrera. O sea, si por alguna circunstancia tal vez yo me hice una cortada o tal vez alguien logró escapar del ácido gástrico, pues entonces ahora se va a enfrentar a células. ¿Y cuáles son esas células? Bueno, pues resulta que en el siglo XIX había una competencia entre los científicos por estar detectando las bacterias que producían alguna enfermedad. Y pues Meshnikov quería participar en esa carrera de investigación. Pero Meshnikov no encontraba ninguna bacteria que produjera alguna enfermedad. Lo que sí encontró es que algunas de nuestras células comen bacterias. Y entonces él dijo, oh, pues no encontré cuál es la bacteria que produce determinada enfermedad, pero lo que sí encontré es cómo se defiende nuestro organismo ante las bacterias. Entonces la comunidad científica le dijo, ay, ya sea, ¿eso qué? Pues unas células comiendo, ya parece que eso nos va a ayudar. Pues resulta que poco a poco nos dimos cuenta de que eso es verdad y el que las células coman bacterias nos defiende contra los patógenos. Entonces, Meshnikov encontró dos tipos de células, unas grandes y unas pequeñas, por lo que les llamó micrófagos y macrófagos. Fagos significa comer. En la actualidad, a los micrófagos les decimos neutrófilos y son estos de aquí. Y a los macrófagos pues les seguimos diciendo macrófagos. Pues porque son un poco más grandes, pero ambos pueden comer. No nada más bacterias, también pueden comer levaduras, otros parásitos, esporas, etcétera. Muchas cosas. Bueno, vamos a empezar a conocer más de cerca a estos fagos. Empezamos con el actualmente llamado neutrófilo. ¿Por qué se le llama neutrófilo? Bueno, existe una tinción que se llama la tinción de Wright que utilizamos para teñir las células de nuestra sangre. Y esta tinción provoca que esta célula se coloque de color morado. Y esto es porque la tinción original tiene los colores azul y rojo. A partir de lo que nos enseñaron nuestras maestras en el kinder, sabemos que la combinación de azul y rojo da morado. Entonces, como el azul es básico en esta tinción y el rojo es ácido y se tiñe el neutrófilo de ambos, pues se tiñe como de un color neutro. Por eso se le llama neutrófilo. Otra de las características que tiene el neutrófilo es estas formas extrañas que ustedes ven aquí. Esto de aquí es el núcleo. Entonces, los núcleos de los neutrófilos no tienen una forma redondita como la que estamos acostumbrados a ver en una célula, sino que lo tiene un poco deshecho. No significa que tenga exactamente la forma que yo les presento aquí, pero el chiste es que lo tiene un poco deshecho. Entonces, aquí el núcleo está tomando muchas formas, por lo que también se les puede llamar polimorfonuclear. Bueno, veamos que también tiene estos puntitos representados en el dibujo que son gránulos. Ahora observemos una foto real de un neutrófilo.
Como les dije, aquí, bueno, en esta imagen tenemos dos neutrófilos que están en un frotis de sangre. Estos de aquí, pues son los eritrocitos normales. Y esto de aquí sería su núcleo, que si bien no es exactamente como el que les presenté en el dibujo, y este pues menos. El punto es que el núcleo tiene diferentes formas y por eso se le llama polimorfo nuclear. Ahora, en esta imagen apenas si se ven esos gránulos, pero pues en el dibujo los resaltamos para que ustedes tengan idea de que tiene gránulos. ¿Y para qué son esos gránulos? Bueno, pues el neutrófilo vive muy poquito y es la célula del sistema inmunitario más abundante. ¿Cuánto puede llegar a vivir el neutrófilo? Entre unas 6 y máximo 48 horas si se activa. Entonces, ¿para qué son esos gránulos? Bueno, los gránulos tienen diversas coloraciones o más bien se tiñen de diversos colores dependiendo de sus componentes. Entonces, hay unos gránulos a los que se le llaman primarios o azurófilos, que pues son azules o se tiñen más bien de azul. Y estos gránulos tienen determinadas sustancias que son afines a los básicos, por lo tanto estas sustancias serán ácidas. También tienen gránulos secundarios y los gránulos secundarios pues no se llaman rojirófilos o algo así por el otro color, sino que nada más se llaman gránulos secundarios o peroxidasa negativo. Y el que se llama peroxidasa negativo nos indica que estos, los azurófilos, sí tendrán peroxidasa. Pues la peroxidasa de los neutrófilos se llama mieloperoxidasa. Es simplemente una peroxidasa, es decir, una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno para formar esta espuma tan abundante que nosotros conocemos. Simplemente porque proviene de la línea mieloide, pues se le llama mieloperoxidasa, es decir, de la familia de los neutrófilos. Bueno, también tienen catepsina G, que es otra enzima que degrada, pero en esta ocasión proteínas. Y tienen una proteína bactericida estimuladora de la permeabilidad. Eso quiere decir que pues tenemos la bacteria y le va a empezar a hacer como una especie de hoyitos. Y pues si te hacen hoyitos, se te sale todo el contenido y te mueres. Ahora, los gránulos secundarios que dijimos que se llamaban peroxidasa negativos, ¿qué otras sustancias tienen? Pues tienen citocromo B558. Y esto de citocromo, pues tal vez nosotros los hayamos oído en la cadena de transporte de electrones. No es que pertenezca a ello, sino que como buen citocromo conduce la electricidad. Entonces, esto es como para electrocutar a las bacterias. Otra cosa que tiene es lactoferrina. Bueno, las bacterias, parásitos y patógenos en general tienen que obtener energía como cualquier ser vivo, pues nosotros obtenemos nuestra energía gracias a que finalmente el oxígeno participa en un proceso en la cadena de transporte de electrones que nos provee de energía y sabemos que el oxígeno lo transporta el hierro. Pues la lactoferrina va a ser captura de hierro de alrededor para que las bacterias no puedan tener hierro y por lo tanto no puedan tener oxígeno y por lo tanto no puedan tener energía. Otra de las sustancias que existen en estos gránulos es la lisosima, que como les decía antes, impide la formación de la pared bacteriana. Y la fosfatasa alcalina, que esta es principalmente para avisar a otras células del sistema inmunológico que algo está pasando y se activen. Además tiene glucógeno y este glucógeno es porque al hacer todo esto el neutrófilo va a necesitar mucha energía. Bueno, cuando el neutrófilo avienta estos gránulos a las bacterias o patógenos se llama degranulación y es otra de las características que puede hacer además de fagocitar, es decir, además de comer. Entonces, pues ahora sabemos que el micrófago o ahora llamado neutrófilo, no solamente puede fagocitar, sino también puede hacer degranulación. Y esto es aventarle como una especie de bombas a los patógenos.
Pasamos al eosinófilo, que si bien no los mencionó, ni los buscó, ni los observó Mechnikov, los voy a mencionar en este momento porque son parientes muy cercanos del neutrófilo. Como ven, esta célula también tiene gránulos y como ven, su núcleo también está deforme. Entonces, este también se le puede llamar polimorfo nuclear, aunque generalmente al que se le llama polimorfo nuclear es al neutrófilo. Es como, digamos, el papá de la familia. Y es como si dijeran, ah, pues el señor Ramírez, por ejemplo. Entonces todos serían Ramírez, pero a quien le dirán Ramírez será al papá, ¿no? En este caso, pues, digamos que el que es considerado más importante es el neutrófilo. Y entonces por eso a él es al que se le llama oficialmente polimorfo nuclear. Sin embargo, todos lo son. Por si ustedes leen algún artículo científico o algo así y se encuentran con ese término, sepan de qué se está tratando. Bueno, el eosinófilo vamos a verlo en la realidad. Tiene muchos gránulos y como ustedes ven en esta fotografía real, si se alcanzan a apreciar, eso significa que tiene gránulos todavía más grandes que el neutrófilo y es porque se enfrenta a organismos mucho más grandes como son los parásitos y que pueden ser pues muy largos, ya ni siquiera microscópicos. Entonces pues va a necesitar aventar unas bombas un poco más grandes. También tenemos de la misma familia al basófilo y el basófilo de la misma manera tiene gránulos y muy grandes, tan grandes que aquí ni siquiera se alcanza a apreciar bien el núcleo, no sabemos muy bien dónde está, pero de la misma manera pues es polimorfo nuclear. ¿Y a qué se dedica el basófilo? Bueno, pues ese es el responsable de que algunas personas estornudemos al toparnos con el polen o nos inflamemos al comernos un cacahuate, pues es responsable de las alergias. Luego, ahora sí vamos a pasar al macrófago, que es el otro fago que descubrió Mechnikov. En la sangre, si nosotros quisiéramos ver al macrófago, no lo vamos a encontrar, porque en la sangre todavía no está maduro, sino que en la sangre tiene esta forma, que tiene el núcleo un poco con una muesca aquí, como si fuera una haba, tal vez, pero no completamente deforme como el neutrófilo y su familia. Entonces, aquí ya nada más tiene un núcleo, por lo que se le llama monocito. Cuando ya se enfrenta con una infección, cuando ya pasa a un tejido, entonces se agranda un poco y es cuando ya se le llama macrófago. Entonces, esta es una foto del monocito, porque como les dije, el macrófago no lo podemos encontrar en la sangre. Entonces, esta foto que ustedes ven aquí es del monocito, que es como la etapa juvenil del macrófago. Y una vez que ya se activa, pues va a crecer y entonces va a fagocitar con mayor eficiencia los parásitos o bacterias, virus, lo que se encuentre por ahí. Al macrófago se le ha dado muchos nombres. ¿Esto por qué? Porque los científicos no pueden investigar todo a la vez, así que algunos empezaron a investigar el hígado, otros los riñones, otros el cerebro. Y entonces cada uno de los investigadores detectó una determinada célula y pensó, pues me la estoy encontrando en el hígado, es del hígado. Me la estoy encontrando en el riñón, es del riñón, etcétera. Y entonces les puso un determinado nombre. Entonces, quien estaba estudiando el hígado, pues le puso células de Kupfer. El quien estaba estudiando el riñón le puso células mesenquiales. Y luego quien estaba estudiando el cerebro le puso microglia. Y luego quien estaba estudiando los huesos le puso osteoclastos. Después ya nos dimos cuenta de que todos ellos estaban hablando de el mismo, es decir, el macrófago, pero los nombres se siguen conservando, entonces van a escuchar muchas veces este tipo de nombre. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Pues es un macrófago, simplemente se encarga de eliminar bacterias y tejido muerto que esté por ahí. Ahora, ¿qué otras cosas se necesitan para el buen funcionamiento de nuestra inmunidad innata? Pues que nosotros sepamos cuando estamos enfrente de un patógeno, porque tanto patógenos como nosotros nos parecemos, tenemos una célula, tenemos ADN, tenemos
agua dentro de las células, proteínas, en fin, nos parecemos mucho aunque no lo creamos. Bueno, pero existen algunas moléculas que sí son diferentes, muy diferentes entre los seres vivos. Y a esto se le llama patrones moleculares expresados en la superficie de patógenos, o sea, PAMP. PAMP. Y estos PAMPs son moléculas que son muy distintas a nosotros. Por ejemplo, las secuencias no metiladas de citosina y guanina, el ácido lipotenoico, el ARN bicatenario, porque recuerden que el ARN de los seres vivos nada más tiene una cadena, pero si ya tiene dos cadenas, eso es muy rarito, pues nada más algunos virus pueden tener este tipo de ARN. Los mananos, los lipopolisacáridos, como esta molécula que estamos viendo aquí. Y entonces, estas no son moléculas específicas que me digan, es el virus tal, es la bacteria tal, esta específicamente, no, sino que en general te dice, aquí anda un virus, o aquí anda una bacteria, pero no sabemos cuál. Por eso es todavía inmunidad innata, como nada más es muy por encima, como que no es específico. Eso ya lo vendrá dando la inmunidad adaptativa. Y pues de la misma manera, a las moléculas de nuestras células que reconocen a los PAMPs, se les llama receptores de reconocimiento de patrones, o PRR. Ok, ya sabemos que la inmunidad innata tiene barreras físicas y químicas, que tiene células y otra cosa que tiene son las llamadas proteínas de la sangre. Esto es porque pues, son proteínas que andan nadando constantemente en nuestra sangre. ¿Okay? Y entonces, pues ya en aquellos ayeres se conocían a los anticuerpos y se pensaba que pues, los anticuerpos mataban a las bacterias y tan. Pero resulta que no. Cuando se hizo el experimento de colocar simplemente los anticuerpos con los patógenos se fueron tan felices como siempre. Entonces, se supo que había otra cosa que tenía que ayudar a los anticuerpos para matar a los patógenos o a las bacterias. Y esto es el sistema del complemento. Se le llamó del complemento porque sí, se necesitan los anticuerpos, pero también se necesitan de esas otras proteínas que normalmente ya están fijas en nuestra sangre, es decir, que las tenemos constantemente, ahorita, por ejemplo, nadando en nuestra sangre, estemos enfermos o no. Simplemente se van a empezar a activar cuando ya detecten que el anticuerpo está sobre las bacterias. Entonces, digamos que el anticuerpo ya está sobre las bacterias, pues entonces empiezan a llegar las moléculas o las proteínas del sistema del complemento y estos van a ser agujeros en las bacterias. Otra de las cosas que se necesita o que tiene la inmunidad innata son citocinas. Estas también son proteínas, pero no les llamamos proteínas de la sangre porque en este momento, si nosotros no estamos enfermos, no hay una gran cantidad de citocinas en nuestra sangre. Pues las citocinas las producen los leucocitos, es decir, nuestras células, cuando necesitan comunicarse con otras células. Entonces, las citocinas son proteínas que son o actúan como mensajes. Ahora, todos estos componentes que nosotros hemos visto no son exclusivos y, digamos, de la inmunidad innata y ya. Por ejemplo, las citocinas también pueden ser de la inmunidad adaptativa. Ahora, esta división que nosotros hacemos entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa es la división que hacemos nosotros, los humanos, para poderlo estudiar, pero no significa que el sistema inmunológico trabaje por separado. El sistema inmunológico trabaja en conjunto, es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Bueno, hasta aquí la inmunidad innata. En próximos videos veremos cómo funciona la inmunidad adaptativa y entonces ya iremos conectando cómo funciona el sistema inmunológico en general. Si ustedes tienen cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.